Las ciudades más grandes de los Estados Unidos se rebelan en contra de su presidente electo y juran proteger a los inmigrantes a toda costa. Le diremos qué planean. Que no tengan miedo. Lo llaman ya el fenómeno Trump ante una población fragmentada por el ambiente postelectoral. ¿Seré yo un criminal? Le diremos quiénes son susceptibles a deportación por las nuevas políticas migratorias de Donald Trump. Y las consecuencias también las tenemos nosotros. Eso, leer. La pequeña Andrea corrigió a un secretario de Estado. Le diremos qué consecuencias sufrió esta inocente criatura. Y no se necesita visa, se vive en el primer mundo, los reciben con los brazos abiertos. El sueño americano ha cambiado de destino. Que hagan su muro y que se encierren ellos, ¿no? En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con mucho gusto su amigo Pedro Ferriz. Comenzamos este noticiero con una noticia que llena de esperanzas a miles de indocumentados. Las ciudades más grandes de los Estados Unidos se han declarado en rebeldía en contra del presidente electo Donald Trump. Romy de Frías nos tiene el anuncio que hace hoy el jefe de la policía de Los Ángeles, California. Adelante, Romy. Estas son las imágenes que Donald Trump y sus seguidores quisieran ver en varias ciudades de Estados Unidos. La policía ayudando a los agentes del ICE para arrestar a millones de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos sin antecedentes criminales. Pero en las últimas horas, en una acción poco usual, el jefe de la policía de Los Ángeles, California, hizo un anuncio que despertó la esperanza en miles de indocumentados. There are multiple federal laws that local police agencies, including mine, do not enforce. We don't enforce the tax codes, we don't enforce the ag codes. And generally, we don't enforce immigration laws. Los policías que patrullan las calles de Los Ángeles también están de acuerdo con su jefe y llaman a los inmigrantes a no tener miedo. No vamos a preguntar para si alguien está aquí undocumentado o no. Estamos así para servirles igualmente como cualquier otro residente de Los Ángeles. A pesar de las amenazas de Trump de retener fondos federales para castigar a la ciudad de Santuario, Nueva York, Chicago, Boston, Seattle, Rhode Island y Los Ángeles se mantienen firmes en su promesa de proteger a los indocumentados. Y bueno, de acuerdo a un estudio, hay alrededor de 300 ciudades santuario a lo largo y ancho de la nación que ofrecen protección a inmigrantes indocumentados. Esa es toda la información que les tengo. Romy de Frías, Noticiero Cierre de Edición. Nueva York es otro estado que desafía al presidente electo. Su gobernador declaró que no va a permitir que el nuevo presidente ataque a los inmigrantes. Vamos hasta Manhattan con Ángela González. Nueva York desafía las políticas migratorias prometidas por el nuevo presidente electo y se declara un santuario para los inmigrantes. Así lo estableció el gobernador del estado, Andrew Cuomo, en su cuenta de Facebook. Ante esto, organizaciones proinmigrantes como Make the Road New York animan a los inmigrantes a no tener miedo y a salir de la sombra. Yo le hago un llamado a todos los hermanos inmigrantes para que se acerquen aquí a Make the Road. Estamos ayudando desinteresadamente, decirles que no tengan miedo porque esto no va a suceder. Que vengan, saquen su ID. Víctor Reyes cree que las palabras de Donald Trump de deportar a los indocumentados son tan solo amenazas vacías. Yo siempre comparto esto, perro que ladra no muerde. Mientras que Daniel Cortés ya tiene un plan para el peor de los casos. Mi familia, ellos dicen que de una forma o de otra, si yo sé que soy deportado, ellos buscarán la forma de cómo traerme para acá dentro del país. Tanto el gobierno estatal como el local continuarán en pie de lucha para anteponer los derechos humanos ante las políticas migratorias que podrían suscitarse con el nuevo gobierno. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Ahora se ha preguntado quiénes son los 3 millones de inmigrantes que están en la lista negra de Donald Trump. Rosa María Orbach salió a investigar, habló con indocumentados, pero también con expertos. Y esto fue lo que encontró. Las lágrimas de esta madre lo dicen todo. Hay temor, hay angustia, hay miedo. Se avecinan deportaciones y redad. Con el nuevo presidente electo Donald Trump, serán 3 millones de indocumentados con antecedentes penales. Teresa tiene 2 hijos sin papeles. Uno de ellos es estudiante y el otro hoy fue a corte de inmigración. Tengo un muchacho con el DACA y él ha progresado en su trabajo.
Me duele. Norman Centeno sabe que un pequeño delito siendo indocumentado, como una infracción de tránsito, lo pone en riesgo. Hay que hablar lo que es. Hay personas de nuestra raza que hacen el problema y las consecuencias también las tenemos nosotros. La comunidad se pregunta qué tipo de delitos serán catalogados, calificados para este programa de deportación. Una abogada en inmigración nos explica. Él dijo que las personas que son partes de gangas o las personas que tienen récords criminales asociados con drogas van a ser deportados. La abogada Frances Arroyo dice que hay delitos menores y que cada caso es diferente. Sin embargo, para deportar, Trump se tiene que acoger a la ley. Todas las personas indocumentadas en este país tienen los mismos derechos constitucionales que las personas documentadas. Así que es importante que mantengan la calma y que sepan que él no va a deportar a 3 millones de personas inmediatamente, porque las leyes no lo permiten. Soy Rosa María Orbach, cierre de edición. Ahora, no todos son malas noticias para Donald Trump. Va a tener un fuerte aliado en la Cámara de Representantes y me refiero a Paul Ryan, quien fue reelecto por decisión unánime. Este es un tremendo honor. Es hora de irnos a lo grande, escribió el político en su cuenta de Twitter tras la votación. Recordemos que en la recta final de la campaña política, Paul Ryan se alejó de Donald Trump, pero al parecer, pues ya hicieron las paces. Mientras tanto, millones están a la espera del resultado de una importante reunión que se llevó a cabo en la Torre Trump en Nueva York, en donde participaron Donald Trump, su vicepresidente Mike Pence y Mike Rogers, un republicano que ha trabajado en varias transiciones de gobernadores. Durante el encuentro decidirán quiénes van a ocupar posiciones importantes del gabinete presidencial. Digo, nada más hay que saber que hay 4,000 puestos que están en juego. Mientras Donald Trump se prepara para asumir el poder, los actos racistas que provocó con una retórica muy agresiva se están multiplicando por todo el país. Abel Álvarez nos presenta algunos casos, los cuales ya fueron bautizados con el nombre del fenómeno Trump. La victoria de Donald Trump le ha dado alas a los racistas para que salgan de todas partes y cometan crímenes de odio. En las últimas horas, al menos 300 casos se han reportado en varias ciudades del país, que van desde pintas en paredes hasta ataques a estudiantes que se oponen al triunfo del republicano. Oye, Naomi, que ya te vas a regresar a México. La hija de Rosalba Peña ha sido víctima de la discriminación en su propia escuela en Dallas, Texas, desde que Donald Trump ganó la presidencia. Es discriminación, es racismo desde el momento en que estás actuando solamente así con personas que son de otra nacionalidad. Lamentablemente, ese acto de racismo en contra de Rosalba y su familia no es el único. En la preparatoria del condado de Pasco, cerca de Tampa, Florida, un profesor de nombre John Sousa fue suspendido por decirle a sus estudiantes afroamericanos: no me hagan llamarle a Trump para que los mande de regreso a África. Mientras que en la Universidad de Ohio, un manifestante fue empujado con violencia en unas escaleras por un fanático de Donald Trump, mientras se realizaba una protesta contra el magnate. El atacante fue arrestado y suspendido por tiempo indefinido de la universidad. De nada valió el llamado de atención de Donald Trump a sus seguidores. Los racistas están envalentonados y no se detendrán. El republicano se encargó de encender la mecha y tendrá que asumir las consecuencias. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. Otras seguidoras claramente racistas de Donald Trump insultaron a la primera dama de los Estados Unidos, y me refiero a la directora de una organización no lucrativa, Pamela Ramsey. Escribió en su página de Facebook que ya estaba cansada de ver a una simia en tacones, refiriéndose a la primera dama Michelle Obama. Sorpresivamente, Beverly Warling, la alcaldesa de la ciudad de Clay en West Virginia, la apoyó. Ambas mujeres ya fueron suspendidas de sus cargos. La llamada telefónica que tanto estaba esperando Donald Trump por fin se llevó a cabo. Nos referimos a la primera conversación oficial con el presidente ruso Vladimir Putin. Según el periódico The Washington Post, ambos líderes acordaron mejorar la relación entre ambas naciones. Además, abordaron la crisis en Siria y la lucha en contra del terrorismo. Es decir, en una sola llamada, parece que arreglaron el mundo. Y le pido que no se vaya, aún tenemos más en cierre de edición. Al regresar,
delincuentes y autoridades ajusticiados por un comando armado. Sus asesinos no tuvieron piedad de ellos. Además, un ataque mortal en un aeropuerto de los Estados Unidos deja 8,000 viajeros varados. Sí. También una niña de primaria ridiculiza a un secretario de Estado y es reprimida. Le voy a decir qué fue lo que le hicieron. Los mexicanos ya no necesitan visa para el sueño americano. Le diremos qué país del primer mundo les da la bienvenida. ¡No se vaya! Esta noche en Honduras se llora a las víctimas de una horrenda masacre. Un comando armado emboscó a un vehículo de un centro penitenciario. Todo indica que iban por los reos, pero tomaron parejo este ultimátum. Vamos con Raúl Palma y el informe completo. Así sonaron las potentes armas de los 5 asesinos que emboscaron ese vehículo y sembraron el terror y pánico entre los pobladores de San Pedro Sula, Honduras. Los 4 ocupantes fueron acribillados mientras se dirigían a un juzgado, muriendo instantáneamente. Una de las víctimas era el administrador del centro penal de esa ciudad, quien quedó dentro del vehículo. La otra era un guardia penitenciario y las otras 2 víctimas eran reos. Uno quedó tirado a unos metros del vehículo y el otro dentro de él. El administrador del centro penal, que es una persona muy conocida, de nombre Hugo Hernández. Lamentablemente también fallece el policía penitenciario que viene de custodio en el mismo vehículo y fallece una tercera persona que estaba recluido. El vehículo en el que se transportaban las víctimas quedó completamente perforado por las balas y las autoridades encontraron cerca de 500 casquillos de armas potentes, entre ellas las de AK-47. Las autoridades policiales están preocupadas porque esa masacre se suma a 4 más que han ocurrido en las recientes 48 horas y cuyos asesinos aún no han sido capturados. En Tegucigalpa, Honduras, Raúl Palma, Noticiero Cierre de Edición. El fantasma de la guerra resurge en El Salvador. Se intensifican los combates entre la policía y las pandillas. El último reporte de muertos es espeluznante. Vamos con Josué Natambakis y el informe completo. Adelante. Sin darle descanso, la policía y el ejército están persiguiendo y enfrentándose a los pandilleros en El Salvador. El último de los enfrentamientos se registró en Nejapa, al norte de la capital, donde 5 fueron abatidos por los uniformados. El ejército y la policía están entrando a zonas apartadas y de difícil acceso, donde están escondidos los maleantes por los fuertes operativos que están realizando en las ciudades, pero no se han podido escapar. En las últimas 72 horas, más de 45 pandilleros han perdido la vida al enfrentarse con las autoridades. Las personas que estaban ahí son pandilleros de la 18 sureña. La policía y el ejército también están sufriendo bajas a manos de esos criminales. 42 elementos han muerto en lo que va del año. Los últimos 2 uniformados, un agente policial y un soldado, fueron asesinados por pandilleros el día de hoy. Las autoridades salvadoreñas unieron esfuerzos con Honduras y Guatemala porque están decididas a terminar con el flagelo en el que han mantenido los 3 países centroamericanos las pandillas. Los perseguirán, los capturarán o exterminarán en cualquier lugar donde se escondan. En El Salvador, Josué Natambakis, Noticiero Cierre de Edición. De regreso a los Estados Unidos, el terror se apoderó de una escuela preparatoria en Utah. Como poseído por un demonio, un estudiante de 16 años ingresó armado con un cuchillo a la escuela y empezó a apuñalar a todo aquel que se le pusiera en su camino. Al menos 5 estudiantes sufrieron graves heridas en el torso y cuello. Cuando la policía intentó detener al atacante, se acuchilló él mismo. El adolescente ya está en custodia de la policía. Y en Oklahoma City estalló el pánico dentro del aeropuerto de la ciudad. Un sujeto armado disparó en contra de un empleado de la línea aérea Southwest, provocándole la muerte. La policía inició la búsqueda del asesino, cuyo cuerpo apareció sin vida 1 hora después dentro de un vehículo. Las autoridades sospechan que se suicidó después de cometer el crimen. El tráfico aéreo fue cerrado mientras se iniciaba la investigación y miles de pasajeros quedaron varados. Y le pido que no se vaya, aún tenemos más aquí en Cierre de Edición. Al regresar... Sí.
Se dice leer o leer, la controversia que ridiculizó a un secretario de Estado y dejó sin escuela a una niña que osó corregirlo. Además, las protestas continúan, pero ahora en tierras europeas y en contra del presidente Obama. Los griegos se ponen los guantes. Además, les hacen difícil el sueño americano, pero los mexicanos ya tienen otro país de primer mundo que les abre las puertas. ¿Cuál será ahora su nuevo destino? No se vayan. Una niñita de Puebla de 8 años de edad que corrigió la mala dicción del secretario de Educación Pública mexicano, en lugar de ser premiada, fue expulsada de su escuela. Hoy llegó a sus clases y no la dejaron entrar. José Ábalos nos tiene la historia completa de esta nueva vergüenza nacional. Cuando el secretario de Educación de México, Aurelio Nuño Mayer, llegó a la escuela primaria Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez en Puebla, no se imaginó la vergüenza que pasaría. Esta es la grabación del bochorno público del principal responsable de la educación escolar en México. ¿Seguro van a leer, sí o no? Según el secretario de Educación, lo que había dicho era correcto, hasta que una niña le preguntó si podía decirle algo. Al acercarle el micrófono, se llevó una gran sorpresa. Sí. Ya corregido por su mala dicción y avergonzado, Nuño Mayer le respondió a la pequeña que estaba en lo correcto. El video se hizo viral luego de ser subido a las redes sociales. En cualquier otro lugar, a la alumna de nombre Andrea López Salazar la hubieran premiado por descubrir el error. Pero en su escuela la suspendieron por una semana. Este día no pudo recibir clases y varios padres están molestos con el castigo. Su pecado fue poner al descubierto la incapacidad del secretario de Educación. José Ábalos, cierre de edición. Estalla el caos y la violencia en las calles de Atenas, Grecia, por la presencia del presidente Barack Obama. Estas son las imágenes de la batalla que se libra en las calles a pocos kilómetros de la mansión presidencial, donde se celebra un banquete en honor al mandatario estadounidense. Los manifestantes arrojaron una lluvia de cohetes Molotov mientras la policía trataba de dispersarlos para que no llegaran a la embajada de los Estados Unidos. Y en las próximas horas vamos a saber si el presidente de Colombia y Premio de Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, tiene sus días contados. Mañana viaja a los Estados Unidos para someterse a intensos exámenes médicos. Todo hace suponer que padece de un cáncer de próstata, del cual ya fue operado en el 2012. Él comenta: mi confianza es que los resultados de estos exámenes sean positivos, aseguró el mandatario en un mensaje a la nación. Y le pido no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, el sueño americano se convirtió en pesadilla para millones de mexicanos, pero en pocos días otro país los invita a soñar nuevamente. Además, lo llaman el Air Trump One. No se imagina cuánto cuesta el avión privado de Donald Trump. No se vaya, esto al regresar. Se cierra una puerta, pero se abre otra para los inmigrantes mexicanos. La esperanza de hacer realidad sus sueños en Estados Unidos se van perdiendo poco a poco. Pero como nos dice Víctor Blasquez, Canadá podría ser ahora la alternativa. Tras las amenazas de Trump por deportar a 3 millones de mexicanos, para muchos, poco a poco el sueño americano se va diluyendo. Sin embargo, también está surgiendo la esperanza canadiense, después de que se eliminen las visas el próximo 1 de diciembre. Pues las personas que se encuentran ahora sí que de allá de Estados Unidos, en lugar de brincar para México, pueden brincar para Canadá. Pues dejen de buscar esos sueños. México es bastante grande. Y Latinoamérica es más grande todavía, y está Europa, y está Asia, y está... ¿Por qué están pensando en los gringos? Que hagan su muro y que se encierren ellos, ¿no? Por su parte, los analistas en política como el doctor Raúl Benítez mostró un pronóstico menos entusiasta que los demás. Y es que, a decir de él, en Canadá los trabajos y los empleos están más vigilados por la ley, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos. Pero ese relajamiento no implica que tienen las puertas abiertas gente que quiera ir sin un permiso de trabajo. O sea, tienen que ir invitados con un contrato de trabajo.
También cabe destacar que el primer ministro de Canadá lamentó que se haya impuesto esta visa durante 7 años en algo que no ayudó a las dos naciones entre Canadá y México. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. Muchos se han de preguntar cómo es el avioncito en el que se mueve Donald Trump. Realmente es un palacio flotante. Cuesta $100 millones. Todos sus asientos están forrados de piel y los cinturones de seguridad bañados en oro. Además, tiene una suite con cama y un escritorio. Lo que pocos saben es que este avioncito, antes de convertirse en el Trump Force One, pertenecía a Taesa, una aerolínea mexicana. Y nuestra pregunta del día de hoy, ¿quién es el responsable de detener la violencia racial que estamos viviendo? 41% dice que la familia y la escuela, 11% los medios, 15% las autoridades y 33% Donald Trump. Para el final, hemos reservado a la bella modelo belga Rose Bertman, la chica que se está causando furor en París por una espectacular belleza. Yo soy Pedro Ferriz, ¡hagamos historia! Otra vez, besarme otra vez.